Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo en este amanecer de miércoles 6 de marzo desde Colombia. Tenemos esta madrugada resultados del supermartes en Estados Unidos, en donde los dos que eran Trump y Biden dejan aseguradas sus nominaciones. El primero del Partido Republicano, a punto de lograr los 1.200 delegados que necesita, ya superó esta madrugada 900. No hay ninguna duda, será la elección de noviembre a modo de revancha. Trump llega ya a 900 delegados y el presidente Biden, que aspira a seguir en la Casa Blanca, está acercándose a 1.400 delegados. Es decir, volveremos a tener el mismo cara a cara de las elecciones de hace 4 años en Estados Unidos. Ya les voy a hablar del resultado de supermartes, de los resultados de las elecciones que se están anunciando. Sin ninguna sorpresa, la misma elección, el mismo dilema de las elecciones anteriores. Y a propósito de elecciones, también les contaré de la situación en Venezuela, en donde el gobierno anuncia elecciones presidenciales en 4 meses largos. El régimen de Maduro será en el mismo día que nació Hugo Chávez, una señal allí, por supuesto, 28 de julio. En 4 meses y medio, estamos a 144 días, van a escoger presidente para unas elecciones sin María Corina Machado, que es tal vez la gran novedad. La fecha significa que ella no podrá participar, sigue inhabilitada, y ese es el gran cuestionamiento internacional, sobre el cual hay un ruidoso silencio del presidente Gustavo Petro. Bienvenidos. En Colombia les hablaré del incendio, el incendio real o los incendios que están generando un inmenso problema en la calidad del aire. Por un lado, en Bogotá, el incendio desde Bosa, ya controlado por fortuna, fue en un lote del acueducto al sur de Bogotá, pero siguen las alertas esta madrugada por el olor a quemado, especialmente en Bosa, Kennedy, Fontibón, parte de Engativá y también en esta zona donde estamos, suba noroccidente de Bogotá. Llegaron muchos bomberos porque la nube de humo fue muy grave. Los fuertes vientos hicieron que se regara esa columna de humo que afectó la calidad del aire con el incendio apagado. El alcalde de Bogotá, el alcalde Galán, descartó una alerta ambiental muy diferente a la situación muy grave que se está viviendo esta mañana en Medellín, en donde nada que mejora la calidad. Ya son 5 días allí con un aire dañino para los paisas, para la gente que vive en Medellín y en todo el Valle de Aburrá, producto también, como en Bogotá, de los muy fuertes vientos que están regando ese material particulado que vienen desde la Orinoquía y el Caribe colombiano. Y en Santander, los incendios en Barrancabermeja han consumido 20 hectáreas, también tienen afectada la calidad del aire. Muchas noticias para acompañarlos esta mañana. Les hablaré de nuestro super miércoles. Hoy es el día de la marcha de las mayorías, la bautizó así la oposición. Es el Centro Democrático el que está convocando, pero se han sumado dirigentes políticos de otros partidos inconformes con el rumbo del gobierno de Petro. J.P. Hernández, por ejemplo, senador de los Verdes, que está ayudando a liderar la convocatoria en 18 ciudades, será a partir de las 10 de la mañana. Le quieren aplicar al gobierno un poquito del tema de la movilización y la presión popular que hizo el mismo presidente Petro en el gobierno anterior. Plaza de Bolívar es el lugar de la convocatoria en Bogotá, pero también en Medellín, Cali, Barranquilla, en Cartagena, Neiva, Villavicencio, Manizales, Armenia, Tunja, Valledupar y Sincelejo. Unas razones de diferente índole para protestar, por ejemplo, por las reformas sociales, por la inseguridad, una crisis terrible de orden público, por los recientes nombramientos de los petristas pura sangre que sacaron al gobierno del centro y lo llevaron a una izquierda más radical, o inclusive por el tema de los combustibles. A propósito de caras nuevas, les contaré, porque ya tomaron posesión, Gustavo Bolívar, que amanece convertido en nuevo director de Prosperidad Social, Paula Robledo, una mujer muy prestigiosa, secretaria jurídica de la presidencia, y Luz Cristina López, la nueva tercera ministra de Deporte en año y medio. Dice el presidente Petro, posesionándola a ella, que no ha visto la bondad de crear el Ministerio del Deporte, que le parece que es una pérdida de tiempo porque se dedica a construir ladrillos, dice él, escenarios deportivos, y entre más ladrillos, es la tesis del presidente, contraten, más corrupción hay. Lo que pasa es que se necesitan, por otro lado, escenarios deportivos para hacer deporte. Ya les voy a hablar del tema. En ese acto de posesión en la Casa de Nariño, el presidente anuncia subsidio
para 500.000 mayores de 80 años, viejos que van a recibir un subsidio de 225.000 pesos al mes a partir del próximo mes de junio, a modo de una pensión que no estaba prevista. Y hoy, en el tema de posesiones, es el turno para Alexander López, el nuevo director de Planeación Nacional, que estuvo en el Congreso, le hicieron un homenaje, y allí él dice que las matemáticas, y dice es la verdad, le dieron muy duro. Y dice que va a haber un cambio de rumbo en Planeación Nacional, que va a dejar de mirar para arriba para mirar para abajo. No sé eso qué significa, pero llega a dirigirlo un hombre que le dieron duro a las matemáticas, a un lugar que ha sido la cuna de los economistas y de la tecnocracia en Colombia. Por supuesto, allí una gran paradoja histórica. Y les voy a contar, hablando de cifras, del nuevo tema, la nueva irregularidad descubierta en la financiación de la campaña del presidente Petro. Lo descubrieron por unas cuentas del 2022 que también la USO, el sindicato de Ecopetrol, le donó 600 millones de pesos a la campaña del presidente. Es decir, no solo fue FECODE, el gremio de los maestros. Un acta de la misma USO, 10 días antes de la segunda vuelta, revela de la donación, estos 600 millones de pesos, no reportados como gastos de campaña ni por la contabilidad del pacto histórico. A propósito, el presidente de Ecopetrol y exgerente de esa campaña, el doctor Ricardo Roa, asistió a una audiencia en el Consejo Electoral para entregar su versión sobre estas irregularidades. Bienvenidos, muchas historias para acompañarlos esta mañana. Hoy es 6 de agosto, hace 4 años se registró el primer caso de coronavirus en Colombia y hace 97 años nació el más grande de todos, el maestro García Márquez, de quien está lanzándose hoy, está comenzando a salir a las librerías en Madrid, en España, una edición de 250.000 de ejemplares, su novela póstuma. En agosto nos vemos, hoy 6 de marzo, 6 de marzo, día en que nació García Márquez y en que se publica la obra, que fue toda escrita por él, según contaron sus hijos Gonzalo y Rodrigo, alguno de ellos esta mañana aquí en Mañanas Blue. 6-7 minutos, bienvenidos, aquí estamos. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados, operan normalmente los aeropuertos en Colombia, mejor calidad del aire, sin la columna de humo en Bogotá esta mañana. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Una quema de pastos acá en el relleno de Gibraltar sobre las 4:30 de la tarde, que inicia en la parte posterior mía. Se extiende más o menos entre unas 4 y 5 hectáreas. Nos hace ataque directo con agua y se controla con herramienta manual. Una quema forestal que se salió de control en el sur de la ciudad se convirtió en un grave incendio que terminó por afectar la calidad del aire en gran parte de la ciudad, con una densa capa de humo generando problemas de respiración. El alcalde Carlos Fernando Galán habló de la atención por parte de los bomberos. La calidad del aire está siendo monitoreada en toda la ciudad. En este momento tenemos algunas estaciones en naranja, otras en amarillo, pero hasta el momento no se registran condiciones para declarar alerta por calidad del aire. De manera preventiva, para quienes se encuentren cerca del área del incendio o en zonas que están siendo afectadas por los vientos, es recomendable cerrar las ventanas y usar tapabocas, especialmente menores de 5 años, mayores de 60 años y madres gestantes. En las últimas horas, las 19 estaciones que monitorean la calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá marcaron un color naranja, lo que quiere decir que el aire es nocivo para la salud de grupos sensibles como mujeres en embarazo, niños, personas mayores y con comorbilidades. La directora del área metropolitana, Paula Palacio. Las mediciones tienen un monitoreo permanente, pero se hace un cálculo cada 3 días de acuerdo al POECA, que es nuestro plan que rige o que tiene todo el protocolo para atender este tipo de episodios de contingencia ambiental. Un incendio de grandes magnitudes mantiene en alerta roja al distrito petrolero de Barrancabermeja, en Santander, donde las llamas han arrasado más de 2.000 hectáreas de bosque en cercanías a la Ciénaga del Llanito. Maribel Benítez es la secretaria de Educación local. Vamos a estar dando unos tapabocas a los niños y a los maestros, de tal manera que todos los días puedan estar un poco protegidos del humo, y también vamos a flexibilizar los horarios. El presidente Gustavo Petro posesionó ayer a la nueva ministra de Deporte, Luz Cristina López, la secretaria jurídica de Presidencia, Paula Robledo, y al director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. En medio de su discurso, el mandatario anunció que en junio comenzaría la entrega del subsidio de renta pensional para mayores de 80 años.
programa que va a iniciar en el mes de junio tiene que ver con entregar el subsidio concentrado y mucho más allá de la línea de pobreza extrema. El presidente Gustavo Petro anunció la fecha de entrega de renta pensional para adultos mayores. Es decir, no es una limosna, es para salir de la pobreza a los viejos y viejas que según las cuentas que hicimos, mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque la plata no da para más. Gustavo Bolívar, nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, explicó cómo funcionará la renta pensional. Sin la reforma pensional es imposible. Sin embargo, a motu propio, trasladando unos recursos internamente del DPS, va a empezar el programa con 517.000 mayores de 80 años, a los que se les va a entregar una cifra de 225.000 pesos mensuales. Y antes de su posesión como nuevo director del Departamento de Planeación Nacional, Alexander López hizo una confesión sobre su trayectoria. Yo no soy economista ni aspiré a serlo, porque las matemáticas me dieron muy duro, es la verdad. Siendo esa la primera ruta o el primer elemento o el primer camino para avanzar, para entender esa ciencia tan compleja. Pero conozco abajo, a donde se tiene que dirigir la política pública. Desde el Ministerio de Deportes, en cabeza la nueva ministra Luz Cristina López, buscará la confianza para hacer competencias internacionales. Estamos en el ojo de muchos países como un referente en materia de deporte olímpico y paralímpico. Creemos que eso, sumado a la experiencia y a todo lo que podemos representar a través de este sector para el país, podemos volver a ganar la confianza de los organismos internacionales para que en un futuro podamos volver a contar que tenemos multideportivos en el país. Todavía no arranca la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado y ya empieza a tener nuevos tropiezos. El texto para el tercer debate se radicó sin acuerdos con los partidos. La senadora por el Pacto Histórico, Marta Peralta. Vamos a tomarnos los tiempos para las claridades que haya respecto a esta ponencia, porque lo ideal es hacer el mayor consenso posible. Y si eso amerita mesas técnicas, si eso amerita audiencias, si eso amerita que tengamos que esperar el concepto de favorabilidad de MinHacienda, nosotros estamos en esa disposición. Lo que se conoce hasta el momento es que la reforma a la salud tendrá un costo de 929.000 billones para el 2024, según un informe presentado en el 2023 por el Ministerio de Hacienda. En esas cifras se mantiene el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Y por supuesto, en la medida que vaya habiendo tránsito en la comisión, habrá que mirar qué consideran los parlamentarios, especialmente en este caso el Senado, debe adicionarse a la reforma. Día de marchas en el país. Las movilizaciones convocadas en al menos 18 ciudades y promovidas por partidos como el Centro Democrático buscan sentar una voz de protesta contra las reformas del gobierno Petro. El senador Miguel Uribe. Literalmente este gobierno los está condenando al desempleo o a la informalidad. La mayoría de los jóvenes, más del 50% de acuerdo a la encuesta de juventud, necesita tener más de un empleo para cubrir sus necesidades básicas. Y es incluso peor la situación para las mujeres jóvenes o incluso jóvenes de diferentes etnias. Blue Radio conoció en exclusiva los detalles de la indagación que adelantan las autoridades frente a una posible financiación irregular hecha por la Unión Sindical Obrera a la campaña del presidente Gustavo Petro. Cerca de 600 millones de pesos fueron aprobados por la Asamblea de la USO en junio de 2022, recursos que no fueron reportados. Sin mi instrucción, el secretario general de ese entonces tomó la decisión de reactivar una licitación que estaba completamente cerrada. Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, insistió desde el Congreso de la República que no firmará el polémico contrato de producción de pasaportes con Thomas Gregg & Sons. No vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares. La polémica por los precios del diésel en Colombia revivió esta semana cuando el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sugirió en una entrevista que se necesita un incremento de entre 2.000 y 3.000 pesos en el precio a los conductores este año. De inmediato, asociaciones como Fedetranscarga expresaron su rechazo a la medida y anunciaron plantones. Entonces apareció el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a dar un parte de tranquilidad. Seguimos reuniéndonos con el gremio de transportadores y mirando las condiciones en que se puede dar esto. No vamos a subir el precio del diésel este mes. El Ministerio de Hacienda alista un proyecto para aumentar el cupo de endeudamiento de la nación. Es como si nosotros como personas naturales quisiéramos aumentar el cupo de nuestra tarjeta de crédito. El ministro Ricardo Bonilla busca que el cupo de endeudamiento de Colombia crezca en 17.607 millones de dólares, más de 60 o 70 billones de pesos. Eso le permitiría, según sus explicaciones, tener espacios para hacer procesos de manejo sobre el actual endeudamiento del país. En agosto nos vemos. La novela póstuma de Gabriel
Gabriel García Márquez es la demostración de que el Nobel colombiano escribió y escribió hasta el doloroso instante en que lo abandonó la memoria. Pilar Reyes, la directora literaria de Random House, abrió el lanzamiento mundial de una obra que los hijos de Gabo, Gonzalo y Rodrigo, decidieron rescatar de la peste del olvido. En agosto nos vemos es la prueba de que un escritor no puede dejar de escribir, o por decirlo de otro modo, de que no puede vivir sin escribir, como si nos dijera en realidad que no hay que vivir para contar, sino que hay que contar para vivir. No hay candidatos alternos ni un camino viable distinto a una revancha entre Donald Trump y Joe Biden el 5 de noviembre. Donald Trump tuvo el mejor desempeño hasta ahora en estas primarias, barrió con Nikki Haley con márgenes de hasta el 80% de diferencia. So we're going to take back our country. We're going to make sure. En cuanto en el Partido Demócrata, Joe Biden está tranquilo, también ganó cómodamente. My poll numbers, the last 5 polls you guys don't report, I'm winning. 5 in a row. Las elecciones presidenciales en Venezuela se realizarán el 28 de julio. Hay un plazo de 20 días solamente para hacer las postulaciones de los candidatos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a elecciones presidenciales y estoy seguro que el pueblo volverá a dar su batalla y volverá a conquistar una gran victoria. La candidata a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado. Porque el régimen hoy pretende dar otra patada, pretende una vez más desconocer lo que tienen que hacer, lo que no les queda más remedio que aceptar. El Deportivo Independiente Medellín superó a Tolima en penales y se metió en Copa Sudamericana. Medellín, que avanza a la siguiente instancia de la Copa Suramericana. Rafael Santos Borré causa emoción en Brasil y se une al Internacional de Porto Alegre. Hola hinchada colorada, gracias por todo el cariño y vamos Inter. Estás escuchando Blue Radio.